Che, hablemos, un podcast para subir tu nivel de español. ¿Empezamos? Buenas a todos, ¿cómo andan? Por acá Camila, desde Buenos Aires, Argentina, en un nuevo podcast. El día de hoy voy a compartir con ustedes la segunda historia. Hace muy poquito, apenas 1 o 2 semanas, empecé con una nueva sección en mi canal de podcast. Para los que me conocen, ya sea a través de este medio o los que son alumnos, los que comparten el Classroom conmigo y me están escuchando ahora, saben que no puedo hacer lo mismo durante mucho tiempo porque me aburro. Y siempre pienso que si me aburro yo, que soy la que lo está haciendo, ni me imagino los que están del otro lado y lo están escuchando. Y venía últimamente, no quiero decir desmotivada porque suena como un poco exagerado, tampoco es que estaba desmotivada, pero venía pensando qué le puedo agregar al podcast, ¿no? Si le agrego una sección nueva, si le cambio esta parte de acá, si le saco esta cosa de allá. Y venía dándole vueltas al asunto en la cabeza y la semana pasada hice un poco como una semana de literatura con varios estudiantes y grupos. Y claro, como decimos en Argentina, ¿no? Me cayó la ficha, y te dejo que investigues qué quiere decir eso, me cayó la ficha, de que me encanta la literatura, me encanta leer, me encanta compartir historias con mis estudiantes, pero no tenía una sección de mi podcast dedicado a la literatura. Tengo grupos de literatura. Tengo algunos estudiantes con los que específicamente intercambiamos historias en inglés y en español y no tenía una sección en mi propio podcast. Así que decidí trabajar en eso. Empecé hace, como les dije, 1 o 2 semanas. La primera historia fue La bicicleta azul. Me parece una historia súper bonita. Tiene un nivel A2/B1. Si tu nivel es B2, igual te invito a escucharla porque en estos podcasts no solo voy a leer una historia que está más o menos acorde a un nivel u otro nivel de español, sino que también voy a detenerme en algunas palabras o expresiones que aparezcan para reforzar nuevo vocabulario. Voy a llamarles la atención con algunas cosas culturales que puedan aparecer en la historia. Estas cosas culturales van a tener que ver con Argentina, o por lo menos así lo decidí en el podcast uno y en el podcast 2. Y para cerrar este audio o este podcast o este video o esta propuesta, lo que tengo al final son preguntas, un poco relacionadas con la historia, un poco relacionadas con nosotros y con la historia, y es una invitación a los oyentes, a ustedes que están del otro lado, que me imagino que son estudiantes de español, ya sea conmigo o con otros profes, a interactuar con el podcast de una manera diferente, que no sea solamente escuchar, sino que sea interpretar también vocabulario nuevo, sino que también sea tener preguntas que puedo responder y trabajar en mi writing. Entonces, hacer del podcast, digamos, una experiencia más completa, más, como que más abarcativa, ¿no? Como que abarque más el todo, como que abarque otras habilidades dentro del hablar una lengua nueva y no solamente el escuchar. Para mí, leer y escuchar, que son el input, ¿no? Las actividades pasivas que aprendemos o que usamos en realidad para aprender el idioma son claves. Son claves porque aparte son actividades, sobre todo los podcasts, que podemos hacer más fácilmente en nuestra rutina porque las podemos combinar con manejar al trabajo, con tomar un tren, con bañarnos, con cocinar. Es incluso un poco más sencillo que, digamos, me siento a escribir, que tengo que agarrar una lapicera, enfocarme, no puedo estar haciendo otra cosa al mismo tiempo. Los podcasts son una invitación a incluir el español en la rutina. Así que sin más preámbulos, voy a presentarles la historia número 2, que se llama El Banco de la Plaza. Podríamos decir que es un poquito más difícil que La bicicleta azul. Podríamos decir que es un B1 Plus, maybe casi un B2. Tampoco me parece súper difícil, así que si tenés un nivel B1, te invito a probar. Incluso si tenés un A2, si te animás, podés incluso bajar un poco la velocidad del audio y darle una probadita. Recuerden que
o sea, para mí como profesora nunca es tan importante si este estudiante es A2, B1. Lo importante es, cuando vos das play al podcast, si entendés absolutamente todo, bueno, tal vez es demasiado fácil para vos, pero igual lo podés disfrutar, porque podés reescuchar palabras que no estás usando en tu diálogo y que te gustaría incorporar, podés disfrutar una buena historia también. Pero ahora, si cuando empezás a escuchar el podcast pasa un minuto y no entendiste nada, bueno, este podcast no es para vos, es demasiado difícil, te va a frustrar, te va a hacer moverte más lento, no te sirve para nada. Entonces cancelo y me busco otro. Si mientras escucho el podcast en algún minuto me pierdo dos, tres, cuatro palabras, cinco palabras, hasta 10 palabras en un minuto, está bien, es parte de interpretar todo con un contexto, de buscar y encontrar el gist y trabajar a partir de ahí. Ok, entonces la historia se llama El Banco de la Plaza y dice así. Hay personas que siempre eligen el mismo lugar, el mismo asiento en el colectivo, la misma mesa en un café, el mismo camino para volver a casa. Elena nunca había pensado demasiado en eso, hasta que después de jubilarse empezó a ir todas las tardes a la Plaza Irlanda. Vivía a unas 10 cuadras y le gustaba caminar despacio, sin mirar el reloj. Llevaba un libro, una botella de agua y cuando hacía frío un termo con café. Siempre elegía el mismo banco, debajo de un jacarandá enorme que en primavera cubría el piso de flores violetas. Al principio iba solamente para leer. Con el tiempo descubrió que también disfrutaba observar a la gente, los chicos que aprendían a andar en bicicleta, las parejas que paseaban al perro, los jubilados que discutían de política como si todavía pudieran cambiar el país, y los adolescentes que se reían por cualquier cosa. Sin proponérselo, empezó a reconocer caras. Nunca hablaba con nadie, pero sentía que conocía un poco a todas esas personas. El hombre que corría todas las tardes con una gorra roja. La mujer que siempre llevaba dos perros salchicha. El señor que alimentaba las palomas aunque un cartel pidiera expresamente que no lo hiciera. Un martes de abril llegó un poco antes de lo habitual. El banco estaba vacío, pero sobre la madera había un pequeño sobre blanco. Miró alrededor. No parecía haber nadie buscándolo. Pensó que alguien lo habría olvidado allí. Estuvo a punto de dejarlo donde estaba, pero una ráfaga de viento casi lo tiró al suelo. Lo levantó para que no se mojara con el pasto húmedo y entonces vio que tenía algo escrito. ¿Para quién se siente acá? Elena dudó unos segundos antes de abrirlo. Dentro había una hoja doblada por la mitad. La letra era prolija, casi antigua. No sé quién sos. Tal vez vengas todos los días, o tal vez sea la primera vez que te sentás en este banco. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué fue lo mejor que te pasó esta semana? No había firma, ni fecha, ni ninguna explicación. Elena volvió a leer la pregunta varias veces. Después sonrió. No recordaba la última vez que un desconocido le había hecho una pregunta tan simple. Guardó la hoja entre las páginas del libro y siguió leyendo como si nada hubiera pasado. Sin embargo, esa noche, mientras preparaba la cena, seguía pensando en la respuesta. Lo mejor de su semana había sido encontrar unas fotos viejas de un viaje con su hermana. Hacía años que no las veía. A la mañana siguiente volvió a la plaza, llevando una hoja en blanco dentro del libro. Esperó unos minutos para asegurarse de que nadie estuviera mirando y escribió una respuesta. Lo mejor de mi semana fue recordar un viaje que había olvidado. Gracias por hacer una pregunta que nadie me hacía desde hacía mucho tiempo. Dobló el papel, lo metió en un sobre nuevo y lo dejó exactamente donde había encontrado el primero.
Después se fue. Durante 3 días no ocurrió nada. El sábado volvió. Había otro sobre. Gracias por responder. Pensé que nadie iba a hacerlo. Elena sintió una alegría inesperada. Era una situación extraña. Estaba intercambiando cartas con alguien cuyo nombre desconocía y sin embargo, la conversación le resultaba completamente natural. Así empezaron a escribirse, no todos los días. A veces pasaba una semana sin que apareciera un sobre. Otras veces encontraba una respuesta al día siguiente. Nunca preguntaban datos personales, nunca hablaban de trabajo, de edad ni de familia. Las preguntas eran diferentes. ¿Cuál es el olor que más te recuerda a tu infancia? ¿Hay algún lugar al que volverías aunque ya no exista? ¿Qué objeto nunca tirarías? Elena esperaba cada tarde con una mezcla de curiosidad y entusiasmo. Ya no iba a la plaza solamente para leer, iba para descubrir si había una nueva carta. Con el paso de los meses, empezó a imaginar cómo sería la otra persona. Por la letra pensó que quizás era un hombre mayor. Después creyó que podía ser una mujer joven. Más tarde llegó a la conclusión de que era imposible adivinarlo. Había empezado a conocer a alguien sin saber absolutamente nada sobre su aspecto. Una tarde de julio encontró un mensaje diferente. Creo que nos cruzamos todos los días y ninguno de los dos lo sabe. Elena levantó la vista inmediatamente. Había decenas de personas caminando por la plaza. Una madre empujaba un cochecito, un chico jugaba con una pelota, dos hombres discutían sobre un partido de fútbol, una pareja compartía un mate. Podía ser cualquiera. Durante las semanas siguientes empezó a observar con más atención. Cada persona que pasaba cerca del banco se convertía por unos segundos en una posibilidad. Pero enseguida dejaba de pensar en eso. Comprendió que conocer la identidad de quien escribía las cartas quizás arruinaría algo que funcionaba precisamente porque no tenía nombres. La primavera llegó de golpe. Los jacarandás volvieron a llenarse de flores y el banco quedó rodeado de un manto violeta. Aquella tarde encontró un sobre más grueso que los anteriores. Dentro había una sola hoja. La semana que viene me voy de Buenos Aires. No sé si volveré. Quería darte las gracias. Durante muchos meses pensé que estaba completamente solo. Después encontré este banco. Elena sintió un nudo en la garganta. Leyó el mensaje 2 veces más. No sabía qué responder. Escribió varias versiones y las rompió todas. Finalmente dejó una frase muy breve. Gracias por compartir este lugar conmigo. Te deseo un buen viaje, sea cual sea el destino. Al día siguiente el sobre ya no estaba, ni tampoco apareció otro durante la semana siguiente, ni la siguiente. El banco volvió a ser solamente un banco. Elena siguió yendo igual. Leía un rato, observaba a la gente y de vez en cuando sonreía al recordar alguna de aquellas preguntas que un desconocido había dejado escritas para ella. Con el paso de los meses dejó de esperar nuevas cartas. Sin embargo, cada vez que llegaba al banco, apoyaba la mano sobre la madera antes de sentarse, como si quisiera comprobar que seguía siendo el mismo lugar. Le parecía extraño extrañar a una persona cuyo rostro nunca había visto. Una tarde de noviembre empezó a llover de repente. La plaza quedó casi vacía en pocos minutos. Elena cerró el libro y buscó refugio bajo un techo cercano. Desde allí vio que un hombre cruzaba la plaza apurado, con un paraguas negro. Al pasar junto al banco se detuvo, apenas unos segundos. Miró hacia un lado y hacia el otro, como quien busca a alguien que todavía no llegó. Después siguió caminando. Quizás no significaba nada, quizás simplemente estaba acomodándose el paraguas, pero Elena sintió el impulso de llamarlo. No lo hizo. Lo observó alejarse hasta que desapareció entre los árboles. Esa noche pensó en todas las personas que uno conoce sin conocer realmente. El panadero que saluda todas las mañanas, la mujer que siempre viaja en el mismo vagón del subte,
el vecino que riega las plantas a la misma hora. Personas que forman parte de nuestra vida sin que sepamos casi nada de ellas. A veces imaginaba que quien escribía las cartas había vuelto alguna tarde y al encontrar el banco ocupado había decidido no interrumpir. Otras veces pensaba exactamente lo contrario, que se había ido para siempre y que eso también estaba bien. Nunca volvió a encontrar otro sobre, pero desde entonces, cada vez que terminaba un libro, dejaba una pequeña nota doblada entre sus páginas antes de donarlo a una biblioteca popular. No firmaba, solo escribía una pregunta, la misma con la que había empezado todo. ¿Qué fue lo mejor que te pasó esta semana? Y le gustaba imaginar que algún día, en algún lugar, alguien iba a detenerse unos minutos para pensar la respuesta. Muy bien, entonces ahí terminamos el relato de hoy, el cuento que se llama El Banco de la Plaza. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado el relato, los personajes, las descripciones. Vamos a centrarnos entonces en el vocabulario, algunas palabras que quiero comentar con ustedes. Algunas tal vez ya las conocen, otras no. Preparé algunos ejemplos y algunas explicaciones cortas. La primera es jubilarse. Como comienza la historia, dice, después de jubilarse, empezó a ir todas las tardes a la plaza. Jubilarse significa dejar de trabajar, es to retire en inglés. Algunos ejemplos pueden ser, mi abuelo se jubiló a los 65 años. Cuando me jubile quiero viajar por Sudamérica. Mi mamá se jubiló el año pasado. Como pueden ver, jubilarse es reflexivo. Entonces, me jubilo, te jubilás, se jubilaron, te jubilaste. Siempre reflexivo. La segunda palabra que quiero comentar con ustedes es jacarandá. El jacarandá es un árbol muy popular en Buenos Aires que florece en algún momento como cuando la primavera empieza a acercarse al verano, sobre todo en el mes de noviembre. De hecho, hay muchos turistas que vienen justamente en este momento del año para ver la ciudad cubierta de color violeta. El jacarandá tiene una flor violeta, un color muy particular, es muy bonito. Y en Buenos Aires, literalmente muchas calles y parques, incluso avenidas anchas que tienen estos árboles un poco como que se tiñen de violeta. Es una sensación súper linda de cara al verano. Aparte de eso, Buenos Aires es una ciudad súper soleada, entonces como una linda combinación el cielo celeste, el sol y las flores violetas del jacarandá. Súper, súper bonito. Noviembre es una época estelar para venir a hacer turismo a Buenos Aires. El clima está para mí ideal. Otra palabra que quiero comentar con ustedes es ráfaga. Dice una ráfaga de viento. Es como un viento fuerte que dura muy poco. ¿Sí? Este viento como que te hace estremecerte o te vuela el gorro o te desarregla la campera o el pelo, ¿no? Una ráfaga de viento. Es corto, pero un poquito intenso. Por ejemplo, una ráfaga cerró la puerta de golpe. O sea, es este viento que tiene la fuerza de dar un portazo, de cerrar la puerta. El sombrero salió volando por una ráfaga de viento, ¿sí? Me voló el sombrero. La fuerza del viento, de la ráfaga, empujó el sombrero. Otra expresión que aparece es un sobre doblado, ¿no? Doblado es folded. Y lo usamos mucho porque el verbo to fold, doblar, se puede usar para doblar un papel, para doblar una carta, para doblar las servilletas, napkins, para doblar la ropa, ¿sí? Después de lavarla y secarla, la doblamos antes de guardarla en el placar. Entonces el verbo doblar y el adjetivo doblado, ¿sí? La ropa doblada, la carta doblada o doblar la ropa, doblar un papel, son palabras muy comunes en el español, por lo menos en Argentina. La expresión nudo en la garganta es una expresión muy común. Obviamente no hay un nudo real en la garganta, pero hay una emoción tan fuerte que me cuesta hablar. Entonces es esta sensación de que se me traba algo en la garganta y no me deja hablar. Por eso decimos un nudo en la garganta.
Por ejemplo, cuando vi a mi familia en el aeropuerto, sentí un nudo en la garganta. O esa película me dejó un nudo en la garganta. Quiere decir que me genera una emoción tan fuerte que no podía hablar. No tiene por qué ser negativa, ¿sí? En el ejemplo del aeropuerto, tal vez yo estoy volviendo a casa después de un viaje largo y mi familia me está esperando, ¿no? Entonces, como que de la emoción no puedo hablar. La palabra refugio, cuando dice que Elena busca refugio de la lluvia, es un lugar donde protegerse. ¿Sí? De la lluvia, del viento. En este caso, Elena estaba en el banco, en el medio de la plaza, no tenía ninguna manera de evitar que, digamos, la lluvia la moje por completo, entonces busca un refugio, busca un techo, un lugar donde pararse y evitar que la lluvia la moje. Y tengo tres expresiones más. Sin proponérselo, es una expresión muy natural. Quiere decir que no tenía la intención, ¿no? Sin proponérselo, empezó a reconocer caras, dice la historia. O sea, ella no estaba buscando reconocer las caras, pero de repente esto empezó a suceder, como si fuese solo, espontáneo, sin planificación, sin la intención real. Cruzarse con alguien. Me crucé con Martín en el subte. Quiere decir que me encontré con alguien de casualidad. No hablamos con Martín y planeamos encontrarnos, sino que yo subí al subte, estaba hablando por teléfono, estaba distraída y lo vi a Martín, me lo encontré de casualidad. Me crucé con Martín en el subte. Frase súper popular. Y la última es el verbo extrañar, extrañar a alguien, ¿sí? To miss someone. Y la frase de la historia me gusta mucho porque dice, le parecía extraño extrañar a una persona cuyo rostro nunca había visto. Verbo extrañar. Como detalle cultural, volver a mencionar las plazas, que son una parte muy importante de la vida cotidiana en Buenos Aires. Lo mencioné en la historia anterior de la bicicleta azul. Las plazas no son solamente espacios verdes que están buenos porque son como pulmones en la gran ciudad, sino que también son lugares de encuentros donde la gente toma mate, pasea el perro, sale a caminar, los chicos juegan, alguien lee un libro, otra persona corre, hace ejercicio, uno hace un picnic con los amigos o simplemente se siente un rato y disfruta el sol en la cara. Las plazas son parte de la personalidad de Buenos Aires y son lugares sociales. Las personas buscan mucho estos lugares de encuentro con otros seres humanos. Así que creo que todos los barrios tienen al menos una plaza. Todos tenemos una plaza a menos de 5 o 10 minutos de casa si vivimos en Buenos Aires y creo que eso es tener suerte. Eso es tener mucha suerte. Bien, tengo algunas preguntas sobre la historia. Te las voy a leer para que las pienses, no las voy a responder, pero las voy a leer. Pregunta número uno, ¿por qué crees que Elena decidió responder la primera carta? ¿Por qué crees que Elena decidió responder la primera carta? Y vos hubieras hecho lo mismo. Si vos hubieras sido Elena, ¿también habrías respondido la carta o no? ¿Pensás que Elena y la otra persona alguna vez se cruzaron en la plaza sin querer? Por supuesto, sin reconocerse. ¿Pensás que en algún momento estuvieron en la plaza a la misma hora, al mismo tiempo? Y la última pregunta es, ¿quién crees que era el hombre del paraguas? ¿Era este hombre con el que Elena intercambiaba las cartas o simplemente era un desconocido que paró sin ninguna razón en ese banco por unos segundos, como simplemente mirando un lado y al otro, tal vez buscando un amigo, pero sin ninguna conexión con Elena? Y ahora te voy a dejar cuatro preguntas para vos, que tienen y no tienen que ver con la historia, pero que me gustan mucho. Mi primera pregunta para vos es, ¿hay algún lugar al que vayas siempre? ¿Hay algún lugar que te da paz, que te hace sentir bien, que te alegra o que te trae buenos recuerdos? ¿Tenés un café, una plaza o un banco favorito o un restaurante? ¿Alguna vez hablaste con un desconocido y esa conversación te quedó grabada? ¿Alguna vez hablaste con un desconocido, tal vez en la parada del bus, en el tren, en el parque, en un aeropuerto,
y la conversación te quedó por alguna razón grabada en la mente. Y por supuesto, mi última pregunta para vos es, ¿qué fue lo mejor que te pasó esta semana? Fue y es un enorme placer para mí estar de este lado de estos maravillosos podcasts, acompañándote a vos, acompañándolos a ustedes en el aprendizaje del idioma español. Espero estén disfrutando esta nueva sección de literatura. Personalmente estoy muy emocionada buscando las próximas historias, pensando qué actividades podemos conectar y qué vocabulario podemos analizar. Me encantaría cualquier tipo de feedback, me encantaría saber qué les parece y si están encontrando utilidad en estos podcasts y placer también al escuchar una historia y seguir trabajando en su español. Soy Camila, soy de Buenos Aires, Argentina, nativa del español, profesora certificada en el idioma y antes de cerrar el podcast te voy a dejar una súper última pregunta o actividad final. Y te voy a decir que imagines que encontrás un sobre en un banco, en una plaza, y tenés que dejarle una pregunta a un desconocido. Si vos tuvieras la lapicera en la mano y ese papel, ¿qué pregunta le dejarías? Mientras tanto, yo te espero en el próximo podcast.